¿Y qué fue lo que pusimos? Estamos en vivo, habla Ricardo Echegaray. Investigan evasión fiscal y asociación ilícita. Muchos de sus colegas de los mismos medios que están acá, hoy a la mañana ya estuvieron por el juzgado buscando información. ¿Qué información se obtuvo? 4.040 clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina. O bien, 4.040 clientes, también hay sociedades argentinas, como también hay sociedades constituidas en el exterior, pero con la información obtenida pudimos saber que los beneficiarios directos efectivos son ciudadanos argentinos. Ha habido algunos casos donde los ciudadanos argentinos utilizaron pasaporte de doble nacionalidad, ya sea suizo, italiano, alemán, español, también como para crear una pantalla más que nos impida el acceso a esa información. Hasta el año 2013 nosotros teníamos solo 125 contribuyentes argentinos que declaraban ante la AFIP cuentas en el HSBC Suiza. Ahora bien, de la información que hemos recibido se cruzó con nuestras bases de datos y de los que están informados con estas cuentas, solo hay 39 personas que tienen depósitos declarados en dicha entidad. Ahora, los depósitos que tienen declarados en dicha entidad no quiere decir que sean efectivamente los que tuvieron a lo largo de todos los años que van a ser sometidos a investigación en sede judicial, que sean los montos que coinciden con las declaraciones juradas. Pero lo cierto es que hay 39 contribuyentes que declararon su cuenta. ¿Qué información se obtuvo de cada cliente? Por un lado tenemos la dirección en Argentina, y acá voy a detenerme un segundo. De los 4.040, hay 300 que, aún con los datos que hemos recibido de la justicia francesa y de la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia, aún así no hemos podido localizar a la persona, ni tampoco hemos podido aproximarnos a si efectivamente tiene quit y si esa persona está inscripta como contribuyente. Quiere decir que esas 300 personas pueden tratarse de ciudadanos que quizás no tenían quit y quizás sean empleados en relación de dependencia, o bien no tenían actividad, o bien se trata de personas que no coinciden los datos, pero indudablemente Francia, la justicia francesa, los reporta como ciudadanos argentinos. De la información que se obtuvo también tenemos números de contactos, teléfonos celulares, direcciones de correo electrónico. La actividad que desarrolla cada una de esas personas también está volcada en la información que recibimos y que ya aportamos al juzgado. La profesión, fecha de nacimiento de cada uno, el tipo de vinculación que tienen con el banco, porque recordemos que entendemos que hay una asociación ilícita, que la plataforma fue estructurada por el HSBC de Argentina, los representantes del HSBC de los Estados Unidos y los representantes del HSBC de Suiza acá en la Argentina. Recordemos que hay representantes, intermediarios, apoderados de cuenta que sabían o debían saber que la cuenta estaba oculta por el tipo de información que administraban. Es decir, hay representantes y hay información de representantes. Y por el otro lado, hay información del propio cliente del banco, el titular de la cuenta o inclusive
el beneficiario efectivo. Hemos tenido o tenemos información que ya también acercamos al juzgado relativa a los saldos y movimientos de cuentas bancarias, y ya vamos a ver un ejemplo de cómo son esos saldos, cómo se reportan, porque no es que se tenía simplemente dinero en efectivo depositado, sino que el intermediario o el representante enviaba órdenes para que se compren bonos, acciones, depósitos a través de fideicomisos. Es decir, había una serie de cascarones, como si fuera una mamusca, donde se construyeron distintas capas para ocultar la información. Tenemos información volcada directamente y tramitada en la justicia francesa y remitida por el gobierno de Francia a la Argentina relativa a los intermediarios, apoderados y beneficiarios efectivos, en estos casos muchos familiares. En otro orden, hay información de cuáles eran las sociedades que se colocaban de pantalla. Información de las sociedades offshore y de los trusts, que no es uno, sino son varios, y esos varios están en particular en territorios o en jurisdicciones donde tenemos acuerdo de intercambio de información. Esos trusts en general están en territorios fiscales que pertenecen a la corona británica, y bueno, cuando intercambiemos información vamos a tener mayores datos, pero en la ficha con la que contamos da cuenta de qué cliente y qué representante actuaban a través de una sociedad pantalla. Por otro lado, tenemos información relativa a los mails que se intercambiaron. Hubo mucho intercambio de email y sobre todo el mandato porque encontramos al HSBC Argentina actuando como apoderado, como facultado por parte de los contribuyentes que viven acá en la Argentina, ocultaban esas cuentas y enviando información y manejando las cuentas de los argentinos en el exterior. Tenemos datos relativos a las visitas y encuentros que quedaban asentados en las fichas del titular de cuenta o los beneficiarios cuando se contactaban con el banco, tanto a nivel local como en Ginebra. Dato saliente, tenemos acceso formal, cumpliendo todos los protocolos y rituales legales del HSBC con sede en Ginebra. Y este es el dato que informamos al juzgado. Investigamos un montón de casos más, pero la denuncia formal por la cual nosotros estamos denunciando al HSBC y a los contribuyentes que utilizaron estas plataformas por asociación ilícita es solo el caso del HSBC con sede en Ginebra. Y están en las fichas, les decía, tanto las visitas por el movimiento de estas cuentas en el HSBC local, en el HSBC que tiene oficinas acá tanto de Estados Unidos como de Suiza, y los movimientos que han tenido a Ginebra. ¿Cómo se obtuvo la información? He venido advirtiendo que algunos están más preocupados en obtener cuál es la opinión de los abogados, que en definitiva están defendiendo a contribuyentes o entidades bancarias que le privaron al Estado argentino a lo largo de varios gobiernos de los fondos necesarios para llevar adelante las obras públicas, mantenimiento de la salud, de la educación, el pago de la asignación universal por hijo, el mantenimiento de las AFJP y ahora obviamente de lo que es el ANSES y todas las políticas que lleva adelante el ANSES. Es decir, aquellos que hicieron trampa. Y veo que gana más centímetros. ¿Cuál es la opinión
de aquellos que defienden los que hicieron trampa, o que van a defender a los que hicieron trampa, que a aquellos, o el proceder que se tuvo. Pero vale la pena una vez más aclarar cuál fue el proceder, de cómo se obtuvo la información. La información se obtiene legalmente en el marco del convenio entre la República Argentina y la República de Francia, convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. El convenio de doble imposición entre la República Argentina y la República de Francia data del 19 de diciembre de 1980 y fue modificado por Ley 26.276 en el año 2007. El convenio de doble imposición, recordemos que tiene rango superior a la ley, tal cual lo dice la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna. Texto que se los he volcado en el slide, que habla de las facultades que tiene el Congreso, de aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, y dice, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. En el marco de esa ley, nosotros accedimos a la información que ya estaba en sede judicial, en sede del Poder Judicial de Francia hace varios años, hace más de un par de años. También está en sede judicial de España y está en sede judicial de Italia. Si hay causas por evasión tributaria en cada uno de esos países donde, oh sorpresa, junto con el paquete de información que la justicia fue validando, está más precisamente la información de las 4.040 cuentas de argentinos. La información fue entregada el día, a ver, ustedes no pueden ampliar ahí, pero el día 25 de septiembre recibí personalmente en la sede de la Dirección General de las Finanzas Públicas del Gobierno de Francia un CD que estaba encriptado, me fue entregado y fue pasado a la subdirección de fiscalización de la Dirección General Impositiva, que pertenece a la FIP, a cargo del contador Horacio Curien. Con todo su equipo empezaron a trabajar y a ver cada uno de los casos. Llegado el momento de ver cada uno de los casos, ahí en el cruce de información se detecta que hay una asociación ilícita. ¿Por qué? El primer dato que encontramos es que el HSBC argentino tiene cuenta no declarada y oculta en el HSBC Ginebra. Es decir, nuestro banco, el HSBC de la Argentina, tiene una cuenta y está en la nómina de los contribuyentes denunciados con una cuenta oculta en materia fiscal. Es una cuenta con la que opera recepcionando datos de contribuyentes que empezarán a hacer operaciones y luego tendrán su cuenta. También encontramos al presidente actual del banco con una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra, así como también otros directivos. Frente a eso, no hay más margen como para evaluar el caso a uno de los contribuyentes, y a eso se sumó que del análisis de cada ficha se encontraban representantes apoderados que facilitaban estructuras offshore, sociedades offshore o trust constituidos en otros países para a su vez decirle a Suiza que era una sociedad la titular de la cuenta y no eran argentinos. Del cruce de toda esa información surge
después la titularidad, los que realmente son dueños de las cuentas. Y uno de los ejemplos, por favor el próximo slide, de cómo son las liquidaciones mensuales en la cuenta perfil, de cada perfil, nosotros teníamos el dato donde mes a mes se da cuenta de depósitos fiduciarios, de activos líquidos y de acciones, es decir, de mandatos. Este es un ejemplo de cómo está dentro de la información que pasamos a la justicia, que es la que debe resolver y que es la que debe tomar las medidas, cada uno de los datos. Veamos de las cuentas que fuimos apropiando por sistema, cómo están distribuidas a lo largo y ancho del país. La mayoría se encuentra localizada respecto de contribuyentes domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, estamos identificando localidad por localidad a lo largo y ancho del país. Se encuentran en todas las provincias. Creo que no se salva ninguna de tener dentro de su jurisdicción un contribuyente que ocultó una cuenta y que utilizó esta plataforma que dio el HSBC. Y les aclaro, el 100% de la información que recibimos encriptada, hicimos un trabajo profesional y técnico, y el 100% de la información está desde ayer a la mañana en poder del juzgado. Está bien detallado cada una de las localidades. Advierto que si hacen la sumatoria del total por provincia, no van a encontrar el total de cuentas, producto de que hay cerca de 300 contribuyentes que todavía no terminamos de localizar. Esto es un aproximado, una etapa de trabajo, donde ya hay una amplia mayoría de identificados localidad por localidad. ¿Cuáles son las maniobras que se detectaron? Que resultan sumamente importantes mostrar. Bueno, si logramos encender nuevamente la pantalla. Yo les voy comentando, mientras tanto. Entre las maniobras detectadas hay una plataforma de evasión fiscal, como les venía diciendo, desarrollada por el HSBC. El HSBC Argentina, el HSBC americano, de Estados Unidos, y el HSBC Private Bank de Suiza, que tienen quit gestionado en la Argentina y están todos en el domicilio de calle Florida 529. La utilización de esa plataforma financiera y red, además de todas las sucursales a lo largo del mundo, porque cuando utilizaron las estructuras offshore, recurrieron a las oficinas del HSBC de Guernsey, de Jersey, las oficinas en Bermudas. Todos han participado de una u otra forma, pero los que tienen quit en la Argentina y los apoderados, que son los mismos, y representantes, que son los mismos, es la sucursal argentina, la oficina con establecimiento de Suiza y la de Estados Unidos. Lo que ofrecieron fue cuenta de banca privada para localizar inversiones de los clientes de argentinos en Suiza, ocultándolo a la administración tributaria. Algunos se preguntarán, también hay lavado de dinero. Lo que tenemos hasta ahora es evasión tributaria. ¿Por qué? Porque los fondos esos, de acuerdo al estadio que nos encontramos, no han sido aplicados a exteriorizar bienes y llevar adelante el lavado. Lo que hay son fondos que han sido ocultados. No obstante lo cual, la información se seguirá cruzando y analizando. ¿Qué otra maniobra detectamos? Los facilitadores. Hay abogados, contadores, licenciados en economías, apoderados en general, dieron directa asistencia a los clientes, generaron las estructuras, de forma tal de evadir los impuestos, estructuras complejas de acceso a la información. Y en los clientes hay personalidades
obviamente de renombre, que ustedes ya recabarán como lo hacen siempre en la justicia. Otra de las maniobras detectadas, la interposición de sociedades offshore y de estructuras opacas. Creación de sociedades offshore en jurisdicción que no cooperaban en el año 2006 con la Argentina, pero hoy sí. Nosotros recuerden que en el año 2009 arrancamos a construir una red de intercambio de información fiscal importantísima, que en muchos casos ya tiene vigencia. En Suiza ustedes saben que hace no más de 2 semanas la Cámara de Diputados terminó de convertir en ley el convenio para evitar doble imposición e intercambiar información con Suiza. La Confederación Helvética está en ese proceso y quizás el año que viene lo termine aprobando y también ya vamos a tener un acceso también directo. Suiza en estos momentos está doblando la apuesta. Días atrás suscribimos la Convención Multilateral y nos comprometimos a intercambiar información de manera automática con 40 países del mundo. El gobierno suizo está sometiendo a votación en su país sumarse al intercambio automático a partir del año 2017 junto con la Argentina y otros 40 países del mundo que han decidido apostar por la transparencia fiscal. ¿Qué otra maniobra detectamos? El ocultamiento de activos financieros. No tenemos la declaración fiscal por parte de los titulares de esos fondos. Veamos un poco cómo se distribuyeron las plataformas en el mundo para ocultar el acceso a la información. Esto quiere decir que en muchos casos, en vez de ser el ciudadano argentino, el contribuyente argentino, el titular de la cuenta puede ser una sociedad, una empresa de tenencia de valores española, o un trust de Guernsey o de Jersey, una sociedad americana, o algún holding de Bahamas, o en Islas Vírgenes, en Islas Caimán, en Panamá y en Uruguay. De este escenario con el que contamos, logramos información y vamos, ya en la denuncia, le dijimos al juez qué es lo que estábamos haciendo. Miren, con Guernsey, con Jersey, con España, con Islas Vírgenes, con Bahamas, con Caimán y con Uruguay, Argentina tiene intercambio de información fiscal directo. Entonces le dijimos al juez que nosotros estábamos pidiendo la información de estas sociedades y esperamos tener respuesta antes de fin de año y si no reiteraremos y si tengo que hacer reuniones e ir a buscarla personalmente y ayudar a las autoridades tributarias a localizar la información que buscamos, lo haremos. Ustedes me dirán, bueno, pero queda la información de Estados Unidos, con el que Argentina y muchos países no tienen acuerdo de intercambio de información. Un dato importante que vale la pena puntualizarlo. Estados Unidos todavía no decidió sumarse al acuerdo automático de transparencia fiscal e intercambio de información que vamos a tener a partir del año 2017, casi 40 países, entre ellos Francia, Alemania, España, toda Europa, Italia. Pero bueno, Estados Unidos todavía en eso no entró. Y tampoco tenemos acuerdo de intercambio de información. Pero a veces no hay tanta preocupación. En Estados Unidos no tenemos acuerdo de intercambio de información, pero sí hemos accedido a varias claves de acceso de registros de distintos estados que publican las sociedades y publican quiénes son los socios. Por ejemplo, todos aquellos contribuyentes que compran inmuebles en el estado de Florida, no tenemos, si no lo declaran ante la FIP, nuestra gente está trabajando con distintas claves, accedemos a la información de las sociedades y de los socios a través de pago de claves y acceso vía internet. O sea, no hace falta en esos casos siquiera tener el acceso con Estados Unidos a la información fiscal. Y con Panamá todavía no tenemos acuerdo de intercambio de información, por eso en este semestre Panamá va a pasar a ser parte de la nómina de países no cooperantes con la transparencia fiscal en la Argentina
Así que estaré suscribiendo antes de fin de año la resolución. Panamá venía con voluntad de negociar y no llegó. De todas maneras, muchos casos de Panamá son igual que Estados Unidos. El registro de sociedades en Panamá es público. E inclusive hemos mandado funcionarios a corroborar información de argentinos que tienen sociedades en Panamá constituidas.